En este vídeo vamos a ver cómo hacer programas con el lenguaje M o el lenguaje de MATLAB. Lo primero que vamos a ver son los tipos de datos con los que puede trabajar este lenguaje. Si consultamos la documentación, observamos que la cantidad de tipos de datos es bastante variado. Numéricos, caracteres cadenas, fechas, arrays de tipo categórico no numérico, tablas de tipo fechas, estructuras, en fin, series temporales. Hay bastantes tipos de datos. Para nuestro propósito, que es simplemente tener una introducción a la programación en el lenguaje MATLAB, nos vamos a centrar solamente en los dos primeros. Los tipos de datos hacen referencia a un determinado tipo de valor que se almacena en una cantidad determinada de bits. Y estos valores se pueden almacenar en variables. Por ejemplo, la expresión que se muestra lo que está haciendo es declarar una variable de tipo de dato entero, es decir, que almacena enteros con una cantidad de bits que tiene predeterminada MATLAB. Ejecutada la instrucción, observamos, como ya hemos visto en un vídeo anterior, que la instrucción se almacena en la historia de comandos y que la variable junto con su valor se almacena en el espacio de trabajo. Observar que, a diferencia de otros lenguajes, no se declara el tipo de dato, es decir, no se indica que la variable entero almacenará valores enteros. En otros lenguajes, como por ejemplo Java, tendríamos que poner una expresión como la que aquí se indica, pero no es el caso. Si queremos almacenar valores reales, solamente hemos de indicarlo poniendo el punto decimal. También podemos almacenar caracteres. Un carácter se reconoce en el momento en que aparecen apóstrofos. Observar el valor que se almacena asociada a la variable, donde aparecen las comillas simples. En MATLAB no se utiliza comillas dobles. Lo que viene a ser en otros lenguajes de programación una secuencia de caracteres, es decir, un string, en MATLAB se consigue simplemente poniendo entre los dos apóstrofos la secuencia de caracteres que queramos poner. Si lo que se quiere es una secuencia de valores numéricos, entonces eso es lo que se conoce como un vector. Por defecto, todos los vectores que se construyen con MATLAB son vectores fila. Si se quisiera construir un vector columna, entonces se tiene que recurrir al operador de transformar el vector fila mediante la traspuesta, la operación traspuesta. La extensión de los vectores son las matrices. Las matrices que constan de varios vectores fila y cada uno de ellos con una secuencia de valores. Y todos los vectores fila tienen que ser de la misma longitud. Dado un string, secuencia de caracteres, podemos obtener un vector de valores enteros a partir de esos caracteres. Cada uno de estos valores numéricos se corresponde a la posición que ocupa el carácter correspondiente en la tabla de conversión de caracteres a codificación numérica, usando notación decimal. También podemos hacer el proceso inverso. Podemos considerar una secuencia de enteros y transformarlo a una secuencia de caracteres mediante el comando char. Que parece que me he equivocado a la hora de introducir el comando, pero no es así. Tenemos el comando char que, insisto, permite transformar un array de enteros en una secuencia de caracteres. Pero si consultamos en el espacio de trabajo, resulta que char ya está reservado, no es que esté reservado, sino que también se está utilizando para representar a una variable que almacena el carácter formado por el signo menos. Es decir, MATLAB se está encontrando con un conflicto. Se está encontrando con el char función, con el char variable. Así que no sabe cómo actuar. Podrá saliros en estos casos de conflicto los errores más inesperados posibles. Y la moraleja que se tiene que sacar de esto es que no se deben de utilizar nombres de variables igual a los métodos o a las funciones que tenga ya MATLAB. ¿Cuál es la solución? Pues la solución no es más que
eliminar la variable char. Para eso se utiliza la instrucción clear seguido del nombre de la variable. En este caso la variable se llama char. Observar que en el espacio de trabajo ha desaparecido esa variable. Y si vuelvo a repetir la instrucción anterior, observamos que ahora la conversión sí se ha realizado de forma correcta. Imaginemos ahora que todas las instrucciones que acabamos de ejecutar hasta ahora queremos volverlas a repetir. Si así se quisiera hacer una y otra vez, tenemos dos opciones. O pulsamos con el cursor arriba y abajo para recuperar algunas de las instrucciones del historial, o recuperamos la instrucción ejecutando, haciendo doble clic desde la ventana de la historia de comandos. Pero esto no es lo más correcto. Lo más correcto sería tener un fichero en el cual introdujéramos todas las instrucciones y poder ejecutar ese fichero tantas veces como queramos. Es decir, ejecutar un fichero quiere decir realizar todas las instrucciones que el fichero contiene. Para realizar esto, en MATLAB tenemos la opción de crear script, que es el nombre que reciben los programas en MATLAB. Se nos abre, cuando creamos un script, un editor sin nombre por ahora, y en él podemos poner todas las instrucciones que nos interesen. Una vez que esté modificado el fichero, lo primero que tendremos que hacer siempre es guardarlo. Antes de guardarlo, como lo voy a volver a ejecutar y ya sabemos que la instrucción char genera problemas con la variable char, antes de su ejecución voy a cambiarle el nombre a la variable. Procedo a salvarlo con la opción salvar, save arriba, y le damos un nombre, por ejemplo, un ejemplo de script. Para comprobar la ejecución correcta del script, vamos a limpiar absolutamente todo. Es decir, vamos a limpiar la memoria de trabajo con la instrucción clear. Podemos ver que la parte superior derecha, el espacio de trabajo ha quedado vacío. Y para ejecutar el script solamente tengo que darle a la opción Run que tenemos en la parte superior. Vemos que tras la ejecución el espacio de trabajo se ha vuelto a llenar con las variables que aparecen definidas en el script. A observar también que en el historial de comandos, el comando que hemos ejecutado no es la secuencia de instrucciones, sino que esas secuencias de instrucciones quedan identificadas con el nombre del fichero script que acabamos de crear.